Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a continuar. Jehová está contigo. Gracias. Vamos a continuar, pues, del tema que hemos estado estudiando. Y si recuerdan, ¿de qué estamos hablando? Bueno, si no, no sé, angustia. 9, 20, 22, ahí nos quedamos. Ajá, sí, así es. Conocimiento, hermano. Estamos hablando del conocimiento. Así es, exacto, del conocimiento. ¿Ya están viendo aquí la presentación? Supongo que sí. Sí, ya se ve. Sí. Si no se escucha bien o si hay algún problema con el sonido o algo, por ahí me lo comunican, por favor. Bueno, entonces vamos a continuar efectivamente. Vamos a empezar a partir de aquí, de esta frase, no sé, no estuve ahí, pero fíjense que en la escritura, todos los acontecimientos que están narrados en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pues realmente, pues obviamente no estuvimos ahí, lo leemos, sí, ciertamente, pero a veces no lo entendemos, es decir, no tenemos esa seguridad. Sin embargo, yo quiero destacar aquí que en el principio de un evangelio, uno de los apóstoles que lo escribió, dice que él quiere poner en orden las cosas y dice porque los que estuvimos ahí, ¿sí? Entonces ellos estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, lo escucharon, lo vieron y aún así a veces les fue difícil comprenderlo. No le entendían. Entonces con mayor razón cuando nosotros tratamos de la escritura que ya hace mucho, mucho tiempo y que obviamente pues no estuvimos ahí. Por eso viene esta frase, no sé, no estuve ahí, pero tenemos que conocerla. Entonces de aquí de estas cuatro opciones vamos a hacer de adquirir ese conocimiento. Yo les ponía ahí y rápidamente para que retomemos el estudio estas cuatro premisas. Yo no lo sé, pero yo creo que esto pasó así o que fue así o que es esto. Esto denota que tenemos una fe en nosotros mismos y que estamos postulando lo que creemos. Eso denota fe. La otra frase, no sé, no estuve, pero yo pienso que esto denota inteligencia, les comentaba. Es decir, ya estamos haciendo una reflexión, estamos usando un pensamiento deductivo basado tal vez en algunos conocimientos, suposiciones o en otras cosas, pero a final de cuentas estamos haciendo un ejercicio de inteligencia para definir qué es lo que nosotros creemos. La otra que dice, me dijo que, es porque nosotros le creemos a alguien, ponemos nuestra confianza a alguien para que me diga qué pasó. Y yo le pongo mi confianza a tal persona de que, y le creo en lo que me dice. Y la cuarta, perdón, dicen que esto es de una manera muy general, que es una tendencia a creer lo que todo mundo cree. Porque decía una vez platicando con un pastor testigo de Jehová, y en algunas afirmaciones que decía, yo le refutaba y le decía, bueno, no necesariamente así es. Y él me decía, bueno, es que somos millones de cristianos los que creemos en esto. Le digo, bueno, pues tal vez sean millones de cristianos equivocados, ¿no? Entonces, no porque todos lo digan, ya es una verdad. Sin embargo, bueno, esa es otra manera de que nosotros podemos afianzarnos en un conocimiento. Y por eso dice aquí, leímos Primera de Corintios que decía, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente eso refleja cómo nosotros tratamos la información que en la escritura viene. Porque alguna partecita medio la entendemos, otra tenemos dudas. De hecho, había unas preguntas que decían, es que yo tengo dudas en esto, o hay una divergencia de criterios. Yo pienso esto, yo pienso aquello, o por grupos también.
y tal vez parte de lo que nosotros creemos pues sea la verdad, pero parte no, parte lo suponemos o parte se nos inspira. Porque acuérdense que decíamos que la inspiración divina es algo que mueve nuestras acciones en lo que nosotros queremos hacer. Y ese profetizar precisamente es una labor que se hace, vamos a decir así, como mensajeros de Dios. Ya después veremos en un capítulo completo, en un estudio completo, lo que es un profeta, lo que es profetizar. Pero ahorita nada más lo tomamos en eso, que en parte pues podemos llegar a conocer y en parte podemos sentir que el Espíritu nos guía. Entonces dice el apóstol Pablo a los Corintios, pero cuando venga lo que es perfecto, entonces esa parte que medio entendemos o medio no entendemos, pues se va a terminar y vamos a entender completamente. Y él afirma esto porque dice, bueno, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Es decir, hoy nosotros somos carne y actuamos, decimos, pensamos y como carne, precisamente como hombres. Y él dice, cuando ya fui hombre, y yo lo parafraseo diciendo, cuando nosotros trascendamos, entonces vamos a dejar lo que ya éramos, lo que éramos como hombres, como personas, sino que vamos a ser seres espirituales. Porque en este tiempo, como dice el apóstol, vemos como en un espejo, así como nada más un reflejo oscuramente, entre sombras, entre bruma, pero no tan claro. Pero dice, más entonces, cuando venga esa trascendencia en nuestra persona, vamos a ver cara a cara. Y entonces vamos a conocer esa parte que nos es misteriosa. Y entonces, así como Dios nos conoce, así lo vamos a conocer. O mejor dicho, entonces nos conoceremos tal y como somos la verdadera creación de hijos de Dios. Ahora bien, y fuimos avanzando ahí un poquito más de lo que el apóstol, perdón, Job decía, y él decía, cuando en una ocasión uno de sus amigos lo trataba de convencer de que él estaba en las condiciones de prueba extrema, por decirlo así, porque él había fallado, había cometido errores y que los errores traen consecuencias. Esto yo se los hacía referencia precisamente a que en el estudio anterior, en la guardia de nuestro hermano Pablo, nos hablaba al respecto de las normas que Dios impone para que le vaya bien a su pueblo. Y él impone una serie de normas y les dice, si ustedes las cumplen, les va a ir de maravilla, maravillosamente bien. Pero si ustedes fallan, les va a ir terriblemente mal. Van a sufrir tremendos y terribles castigos. Entonces, Job estaba sufriendo un gran castigo en todos los aspectos, su familia, su fortuna, su hacienda, su vida, su salud, en todo, menos en una cosa, en su integridad. Él seguía siendo el mismo Job, feliz, triste, con dolores o con alegrías, era el mismo Job. Entonces, cuando uno de sus amigos le quiere hacer ver que si está en esa condición es porque falló, él dice estas palabras, si yo me justificara me condenaría mi boca. Es decir, si yo dijera, sí tienes razón, debí de haber hecho algo malo y por eso me va mal. Cuando él estaba seguro que no había hecho malo. Por eso él dice, si yo me justifico de esa manera, pues yo mismo me condeno. Es como fíjense que ahorita que están muy de moda los juicios y que en Estados Unidos tiene esta costumbre de llegar a acuerdos, que también ya lo están practicando aquí en México. Aquí nuestras hermanas abogadas no me dejarán mentir, que llegan a acuerdos y le dicen, si te declaras culpable te vamos a dar la mínima pena, o como un cierto personaje ni siquiera está en la cárcel, aunque a sabiendas que es completamente culpable. Pero dice, si tú te declaras culpable, entonces somos benignos contigo, llegamos a un acuerdo. Es algo así parecido que decía Job, bueno, si yo por darte gusto y porque estar de acuerdo contigo digo que tienes razón, que sí yo cometí errores y por eso me va mal, dice Job, pues yo mismo me estoy condenando sin ser culpable. Pero además agrega y dice, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo.
Es decir, también en contraposición dice, ciertamente, yo no soy perfecto, pude haber fallado, pero porque si yo afirmo que jamás me equivoco, entonces estoy siendo un mentiroso. Y además dice, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Es decir, si yo realmente estoy seguro de lo que soy, pues la condición en la que estoy no tiene nada que ver con mi integridad. Por eso dice, despreciaría mi vida. Es decir, yo voy a sostener que no cometí errores aunque mi vida se haga pedazos. Eso, mis hermanos, es integridad, aunque también va en los dos sentidos. Muchas veces se defiende el delito o la culpabilidad y bueno, ustedes saben que mucha gente muere por una idea o por un ideal y entrega su vida. De hecho, nuestro Señor Jesucristo mismo entregó su vida por todos nosotros. Entonces dice, pues termina diciendo que dice al perfecto y al impío, Dios los consume. Es decir, para nuestro Dios va a juzgar igual a todo mundo. No importa si es perfecto, si es impío, de todas maneras hemos de comparecer ante Él. Y bueno, nuestro Dios va a decidir. ¿Cómo lo va a decidir? Ahí está el problema, ahí está el detalle. Por eso, ahora vamos a continuar y bueno, a ver si me permiten. Déjenme poner la otra, porque aquí nos quedamos. Job 9, 20, 22, me parece. Y vamos a reflexionar. ¿Sí, verdad? Bueno. Con esto, mis hermanos, si nos damos cuenta de lo que estamos tratando, el texto bíblico no siempre va a ser tan claro como nosotros esperaríamos que fuera. De hecho, muy poco de la Biblia realmente, claro, este es un criterio personal, yo pienso que se puede leer de manera literal, que exactamente como está escrito así son las cosas. Así que por lo general va a ser necesaria una interpretación, porque hay cosas que están escritas como alegorías, como parábolas, como paráfrasis, y otras figuras literarias que son como en la poesía. ¿Se acuerdan de esa poesía que dice, pues dile a la novia cosas bonitas como que tus dientes son perlas y se imagina que tiene perlas en vez de dientes, o que tiene ojos de gacela y dice, ay, pues tiene ojos de animal, ¿no? Entonces de esa manera pues también mucho de lo escrito está en esas formas literarias que no son literales. Así que por eso digo que tantas lecturas es como tantas interpretaciones hay. Cada quien, dice el dicho, cada cabeza es un mundo. Cada quien piensa diferente y de acuerdo a sus circunstancias como interpreta. Así que esa es una realidad. Pero lo malo de esto es que hay que tomar en cuenta que este libro es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la que nos va a conducir a la vida eterna. ¿Sí? Es lo que nos va a llevar a vivir. Imagínense, mis hermanos, si luego se encuentra, ahorita que también está eso tan de moda, sobre todo ya aquí en México, la violencia, que luego llega una persona y nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, si tú aciertas lo que te digo, vives, y si fallas, pues te mueres. ¿Nos esforzaríamos por entender lo que nos está diciendo? ¿O lo tomarías a la ligera y diríamos, ah, pues dime lo que quieras, yo te digo lo que quiera? Sí, Yo pienso que así nos esforzaríamos muchísimo, ¿no? sí me esforzaría. Bueno, mis hermanos, la noticia es que esta palabra de Dios es exactamente eso. Sobre de nosotros está una espada que si nos equivocamos, nos va a atravesar. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros entendemos de la palabra de Dios. No vaya a ser, como dice el apóstol Pablo, no sea que yo habiendo predicado a muchos venga a ser reprobado.
¿sí? Entonces es importantísimo eso, que nosotros busquemos, pues ahora sí, lo que es correcto. Porque así como en esa promesa que le hacía a su pueblo y le decía, si ustedes siguen mis instrucciones, si ustedes hacen lo que yo les digo, les va a ir bien. Si hacen lo malo o lo que yo no les digo, les va a ir mal. Y mis hermanos, ¿cómo le fue al pueblo de Israel? Nada más les recuerdo que se los llevaron cautivos, los desperdigaron por todo el mundo y les ha ido de la patada, perdón por la expresión. ¿Qué quiere decir? ¿Que hicieron lo que Dios quería? ¿Hicieron la voluntad de Dios? A ver, Polita. No, fueron desobedientes. Claro. Dura ser. Así es. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta a mi hermana Polita, no cierres tu micrófono. ¿Tú crees que ellos tuvieron la intención de desobedecer a nuestro Dios? No, no la tuvieron, pero prefirieron lo que les era cómodo, como a todos. Así o sea, es. No tenemos la intención de ofender, Así ni de hacer desobediencia, pero la hacemos. Pues lo que nos está mejor hacemos. Entonces ya ven el gran peligro y el riesgo. Y hoy nos puede constar de que el pueblo de Israel, a través de cientos y miles de años, se ha esforzado por tratar de hacer lo que Dios les dijo. Hasta aún hoy en día, según ellos, buscan hacer exactamente lo que Dios les dijo, y Jesucristo mismo les dijo, están equivocados, van mal, y no le hicieron caso. Entonces, ya ven mis hermanos a dónde lleva malinterpretar o equivocarse en la interpretación o no entender, lleva a consecuencias muy graves. Entonces, esto pues, lo importante de todo es precisamente esto, que nuestro Señor Jesucristo dice, vamos a leer Juan 17:3. ¿Por ahí alguien? Te leo, mi hermano. Sí, adelante. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjense, mis hermanos, todo lo está diciendo esta frase. Nuestro Señor Jesucristo dice, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios, pero conocerlo en verdad. Y obviamente Jesucristo quien nos lo hace conocer. Jesucristo que es el camino. Yo creo que era muy complicado para el pueblo de Israel cuando ellos tenían que hacerlo sin una guía, sin la guía de Jesucristo nuestro Señor. Hoy en día nosotros tenemos esa guía, así que tenemos una gran ventaja para que entender cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y vamos a ver a lo que se enfrentaban, miren, antes. De hecho, hoy mismo también. Por ejemplo, vamos a ver, decíamos que es en la Biblia donde obtenemos la información para conocer a Dios. Pero, por ejemplo, vamos a ver desde el Génesis. Desde el Génesis empieza la confusión en la escritura. El capítulo 1, en términos generales, narra la creación de toda la humanidad. En esa secuencia de días, que pues luego te dicen, no, es que no son días, son cada día es como 1000 años, etcétera. Pues se dice todo eso. Pero en términos generales narra cómo Dios creó todo, incluyendo al hombre. Pero en el capítulo 2, hay una narración que se centra en la historia del hombre o la creación del hombre a partir de Adán y Eva. Y de hecho, si ustedes empiezan a analizar, y ahí con toda calma háganlo, van a ver que entre los dos capítulos hay una discrepancia en cuanto al orden de la creación. En el capítulo 1, primero crea Dios la tierra, árboles, animales, etcétera, todo, y al final crea al hombre.
Bueno, pues en el capítulo 2 dice, da a entender que prácticamente primero crea al hombre y luego crea a las demás cosas que lo acompañan. Eso, como vemos, que de alguna manera ciertamente no es una narración literal, como decía, pero sí es una discrepancia un tanto importante dentro del mismo escrito en esa secuencia de capítulos. Así, eso es nada más como un ejemplo. Y de igual manera, la guardia anterior de nuestro hermano Pablo estaba citando precisamente, le recuerdo, de las ordenanzas de acuerdo a la comida, que nuestro Dios ordenaba a su pueblo qué no debería de comer o cómo debería de comer. Pero si nosotros nos trasladamos hasta al Nuevo Testamento, en Hechos, en el capítulo 11, yo ya fui, ya me puse la segunda. ¿sí? En el capítulo 11, el apóstol Pedro dice que entra en trance y tiene una visión que ve un lienzo que baja con toda clase de animales limpios e inmundos, los que no pueden comer, y que una voz del cielo le dice, mata y come. Y Pedro dice, no, porque nunca he consumido nada inmundo. Y esto se repite por 3 veces. Y al final le dice, lo que Dios limpió, no lo desprecies. También, pues, el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 14 habla acerca de la comida y él hace un énfasis por separarla de lo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo mismo también habla sobre la comida y dice, no es lo que entra al hombre lo que contamina, sino lo que sale de él, refiriéndose a que no importa lo que comas, de todas maneras, mis hermanos, en unas 8 horas desaparece y tomamos lo que el cuerpo necesita. Entonces, realmente la comida, pues, no tendría efecto alguno vamos a decir, en la espiritualidad del hombre. Entonces, muchas veces la interpretación que se da, pues, en la Biblia lleva a esa confusión. Si es orden de Dios, tiene que ser así. Pero, ¿orden por qué o para qué? Y yo creo que el por qué también viene precisamente a que esa es la parte interpretativa. Y en esa parte interpretativa, cada quien, de acuerdo a sus criterios, a su conveniencia o como sea, se la va a dar. Y ese es precisamente ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, mis hermanos, recordando lo que habíamos dicho anteriormente, la vida está constituida por las decisiones que tomamos todos los días constantemente. Así que cuando estas decisiones son acertadas, obviamente tenemos beneficios, pero si nos equivocamos, pues vienen consecuencias que nos perjudican. Entonces, si nosotros queremos siempre tener beneficios, pues la ecuación es muy sencilla, tomar buenas decisiones. Pero en la práctica, esto es imposible. Es imposible que nosotros no nos equivoquemos, a menos que ya supiéramos qué consecuencias van a venir. Es decir, si tenemos 2 puertas, detrás de una puerta hay un perro bravo, está dormido, y detrás de la otra puerta, pues está la comida. Y nos dan las 2 llaves y dice, abre una puerta. ¿Cuál puerta abrirían? ¿Quién se anima a contestar para la respuesta correcta? La verde está el perro, la roja está la comida. A ver, mechita, chica, ¿cuál abres? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí, hay 2 puertas, una verde y una roja. Detrás de la verde hay un perro bravo y detrás de la roja hay comida. Y nos dan la opción de abrir una de las puertas. ¿Cuál abrirías tú? ¿La de la comida? Pues es obvio.
Ahora, si tú no sabes en cuál está, tú no sabes en cuál está la comida, ¿cuál vas a abrir? Primero me acerco a la puerta para ver si escucho al perro. Y si está dormido y no escuchas nada, Me encomiendo a Dios y la abro. ¿ya ven cómo la deducción llegó a que para tomar decisiones es mejor la guía espiritual? Así de simple. Ahora bien, ¿cuántas veces te puedes equivocar? Pues muchas, o sea, Seguro que muchas. bueno, en el caso de esa puerta, pues una. Pues nada más una. Claro. A ver, adelante. Por Dios. Así es. A ver, adelante, Lupe o Tere. Yo abriría la del perro para que saliera corriendo, mi hermano. ¿Así? ¿Y qué crees que el perro va a hacer? Es un perro bravo. Empezando de frente. Pues sí, te va a pasar por encima y tal vez no sé qué vaya a acontecer. Pero ya en la siguiente vez te aseguro que no te equivocas y vas a abrirle a la comida. ¿Sí? A ver, adelante, Rocío. Yo me acercaría a la puerta y olería dónde estaba la comida y desabriría. Ahorita te contesto. A ver que nuestra hermana. A mí me recordó ahorita que le preguntaste a mi chica. Ajá. A veces se puede equivocar, me acordé de lo que tú me cuentas de tu amigo el que puso la última vez que se equivoque. Aquí se puede equivocar por una vez porque sería la Así última. es. Así es, exacto. Ese es el problema. Fíjense que en esto, y precisamente ahorita, perdón para quien tiene la mano levantada un momentito. Miren, ciertamente lo que estaba diciendo nuestra hermana, me pongo a oler, hago ruidos, le toco, eso mis hermanos es recopilar información para que entonces yo decida cuál abro. ¿Sí? De eso es de lo que se trata. Entonces, si la otra es como dice Rocío, ciertamente, tal vez nada más tengamos una sola oportunidad, no nos podemos equivocar. Y en el caso de nuestra vida, de entender cuál es la voluntad de Dios, no nos podemos equivocar, porque esa equivocación va a ser la última. Tal vez haya decisiones en las que nos equivoquemos una y otra y otra y otra vez, y vamos a ir aprendiendo hasta que le atinemos. Pero bueno, esto es muy interesante, no quisiera extenderme mucho, pero hay muchos experimentos sociales al respecto que nos aclaran todo esto. Bien, había alguien que tenía la mano levantada, Emi. ¿Quieres preguntar algo o agregar algo? Yo quiero comentar algo. Adelante. Yo elegiría la del perro, porque a lo mejor el perro es un perrito chihuahua bien chiquitito e inofensivo. Y la comida está en proceso de facción. Así es, tienes mucha razón, pero eso precisamente es lo que pensamos cuando nosotros estudiamos la Biblia. Ay, pero es que Dios es muy bueno y Él va a ser incapaz de que me mande al infierno. Así que no importa si cometo pecados. Eso es lo que decimos a veces y eso nos lleva a cometer errores, ¿sí? Y decimos, ay, pero dice que que vamos a ir al reino de Dios. ¿Y qué hay que hacer ahí? Pues dice que no vamos a trabajar, ni a comer, ni a nada. Qué aburrido. No, pues no me interesa. Eso que acabas de decir, mi mamá, es exactamente lo que mucho cristiano piensa y por eso a veces nuestra tendencia a actuar en el error es precisamente por eso. Muchas gracias por tu aportación, que ya me avanzaste en medio estudio. Bueno, vamos a pues entonces. Así que, mis hermanos, también el proceso de aprendizaje se va a dar también en la función de que muchas veces tenemos muchos errores y esto nos van a ir acumulando experiencias, como ya lo había dicho en otras ocasiones, para que tengamos mejores decisiones. Pero lo que acaban de ustedes, mis hermanos, de comentar es que mientras más información tengamos, va a ser mejor nuestro decidir. Entonces realmente se trata de que estemos reuniendo toda esa información.
pero no toda la información es útil. Entonces también se trata de discriminar cuál nos sirve y cuál no, porque vamos a estar recibiendo toda esa información de muchas fuentes, como decía, de nuestra intuición espiritual, de nuestra inteligencia, de nuestra persona que más confiamos o de todas las demás personas. Pero no toda esa información nos puede servir a nosotros en particular. Tal vez para alguien más sí le sea útil, o en otra, o dependiendo también de la ocasión en la que estemos. ¿Sí? Entonces, volvemos pues que la Biblia es una fuente de información para la vida, como está escrito aquí, cuyo propósito es conocer a Dios y el camino para llegar a nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero también quiero agregar que es la herramienta del conocimiento divino. Pero como herramienta hay que saber usarla para que nos dé realmente el beneficio. Para esto tenemos, recordándoles, mis hermanos, dos herramientas. Rápidamente, ¿alguien se acuerda cuáles son esas dos herramientas que nos ayudan a entender la Biblia o a estudiarla? El primero ¿no? A ver, Rocío. Yo creo que el primer instrumento para el Espíritu Santo, solicitar. No es exactamente eso, porque miren, si fuera el Espíritu Santo, el único, realmente sería el único. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo no nos vamos a equivocar, pero no siempre es así. Sin embargo, de una manera muy general y en el estudio de la Biblia, tenemos estas dos herramientas que son la exégesis y la hermenéutica. El uso de ellas es, por ejemplo, ya rápidamente, porque ya lo vimos anteriormente, ¿les pareció interesante el estudio de nuestro hermano Saúl? Bueno, ese es un ejercicio precisamente utilizando esos dos elementos de la exégesis y la hermenéutica para tratar de comprender ahí en particular el Apocalipsis, que es tan misterioso, tan enigmático y tan interesante. Así que, pues, estos dos elementos nos ayudan a comprender desde un análisis lo que ya está escrito en la Biblia. Obviamente, mis hermanos, como dice Rocío, si el Espíritu Santo, o mejor dicho, si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sin desviarnos a derecha e izquierda, pues vamos por el camino recto, justo y directos al reino de Dios. Pero, pues a veces, no, también nos revelamos a eso y no lo entendemos mucho. Miren, voy a pasar a la siguiente diapositiva y dice ahí una frase. ¿Qué dice esa frase? Es latín. Si alguien sabe latín, léala. Obviamente, pues no. Dice esto, miren. Esto es lo que dice. Esto es lo que dice. Esta frase, es muy famosa. ¿Sí? Se dice que originalmente la expresó Platón, un filósofo griego, pero en realidad esta frase viene en una obra de un cómico romano, Juvenal, y en su obra de las sátiras, ahí es donde la menciona, en una de las sátiras, en la sátira 10, y la frase original dice precisamente así. La digo en español porque tampoco sé latín. Oremos por una mente sana en un cuerpo sano. Pero hoy actualmente creo que esto es lo más común. Ya la hemos escuchado, sobre todo ya que vienen las Olimpiadas, ¿no? Ya se ve muy famosa, mente sana en cuerpo sano. Y lo escuchamos mucho. Bueno, aquí mis hermanos, es importante mencionarles que los problemas de salud mental no suceden de forma aislada. Según la Organización Mundial de la Salud y algunos estudiosos, se calcula que aproximadamente el 46% de las personas que padecen un trastorno mental tienen un problema físico crónico. Por tanto, ese grupo de personas
tiene una esperanza de vida 20 años menos respecto a la población en general, es decir, a todos los demás. Así que, mis hermanos, el tener precisamente no una mente sana en un cuerpo no sano nos reduciría así, pues por las estadísticas, 20 años de vida. Si íbamos a vivir 80, pues ya no vamos a llegar a los 60. Y de otra manera también hay mayores probabilidades de sufrir otras enfermedades como diabetes, cardiopatías, cáncer, pues muchas más, como por ejemplo. Por eso es muy importante vincular la salud mental con la física como un todo integral, para que nosotros vayamos a consecuentar el bienestar de nuestro cuerpo como seres humanos, de nosotros mismos integral. Y se cumple esto que teniendo nosotros buenos pensamientos, buenos deseos, y podemos tener una buena salud física, o al revés, que esto se da precisamente a partir de que se tiene una buena salud física, pues también se tendrá una buena salud mental. La Organización Mundial de la Salud define un buen estado de salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente que no esté enferma la persona. Es decir, para que alguien se le considere que tiene buen estado de salud, tiene que tener este equilibrio en su bienestar físico, mental y en su entorno social. No importa si es diabético, no importa si tiene cáncer o si tiene alguna enfermedad. Realmente no va a depender mucho de ahí. Entonces, es importante la salud física. Y yo no sé si se acuerdan que en un estudio decía que a nuestro Dios pues realmente no le importa nuestro cuerpo, es decir, la carne. Y bueno, pues no es que no le importe, pero como no va a tener parte en su reino, pues es desechable. Pero a nosotros sí nos debe de importar y mucho, porque ahí estamos. Y nosotros somos los que sufrimos por este cuerpo sano o enfermo, ¿o no? Vamos a ver entonces que vamos a leer aquí el Proverbio 18:14. ¿Alguien, mis hermanos? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y ya por ahí, ¿alguien más? El 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Bueno, estos dos proverbios en particular, mis hermanos, están ligados precisamente con la salud física y mental. En el primero dice que pues la enfermedad la podemos soportar, pero cuando tenemos angustia, y hoy en día uno de los padecimientos ya catalogados como patológico, de los más peligrosos, es precisamente esos estados de depresión. La depresión mata más gente que el cáncer, que la diabetes y que otras enfermedades. Es más, que hasta el coronavirus. Y esa enfermedad de la depresión, pues es una enfermedad mental. Y junto con otros padecimientos también del alma, pues se torna hoy en día, un gran problema social y de salud. Entonces es importante esto. Por eso aquí, como dice el Salomón en sus proverbios, pues la enfermedad, miren mis hermanos, la podemos sobrellevar, pero cuando estamos angustiados no. De hecho, para muchos enfermos, el que se encuentren en un buen estado de ánimo les va a asegurar prácticamente más del 50% de su recuperación, de su sanación. Es importantísimo esto. Y además, como dice el Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste saca los huesos. Pero vamos a ver que partiendo de aquí, mis hermanos,
es primero se da una salud física. Porque fíjense, de acuerdo a la salud física integral, pues está uno en mejores condiciones, de mejor humor, más ánimo. Así que eso nos lleva a que tengamos una buena salud mental, que es como precisamente dice aquí mente sana en cuerpo sano. Y que hoy en día, si ustedes toman esa referencia, van a ver que entonces el deporte, todo eso va encaminado a tener una buena salud, una buena salud física, y eso mejora el ánimo. Generalmente los atletas, esas personas que se encuentran bien, tienen mejor ánimo. Entonces, la secuencia va, una salud física nos lleva a una salud mental. Y esa salud mental, en realidad, la Organización Mundial de la Salud habla como salud social, pero yo les diría que es más bien una salud espiritual. Y esa salud espiritual que nos hace manifestarnos con todos los que nos rodean de buen ánimo, mis hermanos, eso no es otra cosa que amor al prójimo. Cuando nosotros estamos sanos en nuestra mente, en nuestro corazón, nos llevamos bien con la gente. Tenemos amor al prójimo. Ya ven cómo entonces se constituye que a veces, empezando de algo que nosotros podemos controlar más fácil, porque a veces es muy complicado amar a nuestro prójimo, no lo conocemos. El estar en paz con nosotros mismos, en buscar esa integración personal, a veces no es tan fácil. Hay mucha gente que se va al Tíbet, se va al Oriente, a los conventos, o no sé, a los retiros, etcétera, para buscar eso. Mis hermanos, empezamos por cuidar nuestra salud física, y eso nos va a dar mejor ánimo, sin ir muy lejos. Entonces, es importante pues que en este ejercicio de que nosotros busquemos nuestra salud espiritual, empecemos por cuidar nuestro cuerpo. Por cuidar nuestro cuerpo, no porque el cuerpo sea importante es decir, no porque el cuerpo tenga que sustentarse hasta el día de la redención, o más allá del día de la redención, sino que es el cuerpo que nos va a ayudar, el vehículo que nos va a llevar hacia ese destino. Entonces, de ahí la importancia pues de abocarnos mucho en este sentido, en nuestra salud física, no porque sea importante como tal, sino que esa salud física nos va a levantar el ánimo. Yo creo que, pues yo me atrevo ahorita a preguntarle a mi hermana Polita, que en momentos se siente angustiada por su condición. ¿No es así, mi hermana Polita? Va a ser contigo. Es que ya depende de anden ahí porque no veo. Efectivamente, eso quería yo participar ahorita, pero estaba yo haciendo en mi tratamiento. Hablé con naturistas, con cristianos, adventistas. Y lo primero que me preguntó fue cómo era mi relación en mi casa, cómo me relacionaba con mis hijos, con mi esposo, mi situación mental. Entonces, me comentó algo que yo no había pensado, que el rey David, cuando pecó por la mujer a la que quiso, por la que pecó, dice ya Tamar se enfermó. Por eso, si ves en sus hábitos, dice que los sacó de la sepultura Dios enfermo, muy enfermo, por lo mismo, de la tristeza, de todo lo que había pasado. Y él se dedicó a hacer salmos y a cantar después, a interpretarlos. Entonces él me aconsejaba que a todos, y que así como, y que él ha visto muchas recuperaciones
que ha tratado gente así como yo, en escribir, en desahogarse. Y recordé, ese es el cuarto, quinto paso que hacen los apóstoles, que van a escribir también, toda la noche escriben. Entonces, empecé algo que me costó trabajo, no me gusta hablar, pero escribir cosas. Entonces dije, por ahí está la cosa. Entonces empecé a escribir, pero yo uso mucho el audio, no me gusta escribir en el WhatsApp. Entonces, me pone que trabajo ahorita. Pero algo que sí es cierto, dice, escribe, piensa por tu propio, deja de pensar en enfermedad. Es lógico porque es algo que me agarró de sorpresa, pero he seguido con ustedes más que nada porque conozco a Dios y dije, nadie me tiene que enseñar, claro que no, descubre cosas. Y me he dado cuenta que me ha funcionado mucho el ser positiva, el esperar, no se puede ahorita, más tarde, mañana, no pasa nada. Y pues nosotros estamos en espera de la venida de Jesús, no estamos en espera de terminar una casa, de esto, de todo. Que tantas cosas que quisieran, pero esto es posible. Entonces sí, así es. Tenemos que tener un corazón alegre, como dice nuestro Dios, y un buen ánimo. Te va a hacer así. Así es, gracias, Jehová te bendiga y te guarde. Entonces, mis hermanos, fíjense que esa no es la condición que todos tenemos. Obviamente, cuando se tiene una buena salud física, pues estamos en mejores condiciones. Entonces, pues, si nosotros nos abocamos en un día con día a buscar esa salud integral, empezando porque precisamente el cuidar nuestra comida, nuestros ejercicios, nuestro sueño, cosas que van a fortalecer nuestro cuerpo, cosas que nos van a dar mejores condiciones de salud física, y eso nos va a llevar a que no tengamos nosotros que estar a veces en la angustia de qué sucederá o de lo que obviamente cuando las personas están enfermas, pues claro que tienen esas angustias. Y entonces, como decía en esta secuencia, salud física nos lleva a una buena salud mental, y esa buena salud mental nos deriva en la salud espiritual, en que tenemos mejor comunicación con los demás y que nos llevamos bien con los demás. Aunándolo a esto, precisamente a que en el entendido del Evangelio y entender lo que Jesucristo nos enseña, entonces eso constituye realmente el amor al prójimo. O mejor dicho, podemos constituirnos en el amor al prójimo, y fíjense, mis hermanos, que ya tenemos un gran camino hacia el reino de Dios recorrido con esto. Yo quiero hablar. A ver, nuestra hermana Rosalba quiere comentar. Jehová sea con ustedes, se les bendiga, mis hermanos. Bueno, yo, gracias al Señor, mi mami era una persona muy inteligente, y hay un texto que dice, no pagues el mal con otro mal, sino paga el mal con otro bien. Entonces eso, pues sí, como que no me gustaba mucho, porque decía yo, bueno, tampoco lo voy a hacer mal, pero como que mi corazón no lo aceptaba mucho. Pero ella decía que todos los malos pensamientos, toda la ira, toda la frustración, toda esa energía mala, se iba hacia algún lado, hacia el cielo, quizás, no sé, y se estaba acumulando esos malos pensamientos y esa mala actitud, quizás para que cuando viniera la ira del Señor, pues eso se iba a explotar. Hagan de cuenta que era como una bomba.
¿no? Que se estaba acumulando todo eso. Entonces, ella decía que precisamente con ese texto de que pagar el mal con el bien era un descanso a tu alma, era un descanso a tu mente, porque ya no, o sea, ya no tenía caso estar pensando y estar diciendo, ay, me hizo esto y ahora yo le voy a hacer esto y ahora me voy a desquitar y ahora, en fin, todo eso era vano, era sin sentido. Entonces, cuando tú lo analizas, lo vives y dices, verdad, es cierto, no hay por qué estar acumulando esa ira en tu corazón y desecharla, olvidarla, ni pensarla, ni acumularla, en fin, desechando eso, estás tranquilo, estás feliz y pase lo que pase, lo superas. ¿Qué va a hacer con ustedes? Y Jehová, Jesús y el Espíritu Santo te bendiga. Bien, mis hermanos, pues miren, entonces, por este día vamos a concluir aquí. El miércoles, pues nos vemos para continuar ya redondeando sobre este tema que es tan interesante y tan importante. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.